Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de Tesoros de la Verdad, parte número 3. Y en esta última semana del trimestre tenemos un tema muy interesante, el cual será el último de este trimestre, pero que en este último trimestre, en esta última semana, estaremos estudiando este tema que se titula El testimonio de Jesús. Un tema muy interesante. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y recordemos el texto que estamos estudiando. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y allí vamos a leer en el verso número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Y ahora que nos encontramos a través de este medio para estudiar su palabra, queremos pedir que nos ayude para poder comprender lo que hemos de estudiar y para que su buen espíritu pueda instruirnos. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. El apartado para el día de hoy lleva por título Más profetas. ¿Y por qué los israelitas necesitaban continuamente más profetas? Esto es, los israelitas tenían la Biblia, las profecías, pero ¿por qué necesitaban un profeta tras otro durante el tiempo que ellos estaban viviendo? ¿Cuál es la razón de que generación tras generación tenían que tener más profetas? Vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Y para ello vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, y allí vamos a leer el verso del 7 hasta el verso número 10. Y leemos de esta manera. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Eterno envió a Israel un profeta que les dijo: Así dice el Eterno, Dios de Israel: Yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de todos los que os afligieron, a quienes eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy el Eterno vuestro Dios. No temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, y no habéis obedecido mi voz. Así que la Biblia nos dice que el pueblo constantemente estaba haciendo lo que no debía. Esto es, se le dijo que no debían de temer a los dioses a la tierra donde ellos iban, y ellos no estaban obedeciendo. Así que constantemente se estaban apartando de Dios y constantemente Dios tenía que recordarles. Por esta razón enviaba un profeta, más otro profeta, después otro profeta, y estas son las razones. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 587 y que nos dice así: Mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios, su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Esto es, el pueblo, mientras se mantuvo obedeciendo la voluntad de Dios, se mantuvo fuerte, podía hacer frente a sus enemigos, tenían buena salud, tenían buenas costumbres y moralmente eran fuertes.
Pero conforme fue muriendo la generación que vio todas las cosas que Dios había hecho y que había recibido la instrucción de parte de Josué, las siguientes generaciones se fueron debilitando en todos estos aspectos, moralmente, espiritualmente, en la forma y práctica que ellos tenían, y fueron asimilando las prácticas de las naciones circundantes y comenzaron también a tener las formas de idolatría y paganismo que había alrededor de ellos. Pero vamos a ver qué más nos dicen. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Comúnmente esto también ocurre entre nosotros. Esto es, cuando estamos en necesidad buscamos al Señor. Una vez se suple la necesidad, ya no somos tan persistentes en las cosas del Señor. Tenemos que entender esa parte que es muy importante. ¿Por qué los israelitas necesitaban que Dios les enviara un profeta más otro? Porque ellos abandonaban la voluntad de Dios. Y cuando se encontraban en dificultad, Dios enviaba un profeta para recordarles su situación. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué ocurrió cuando se sumergieron demasiado en la apostasía y por qué? Recuerden que cada cierto tiempo estaban abandonando a Dios y las naciones circundantes les derrotaban, los sometían. Pero, ¿qué sucede o qué sucedió cuando ellos fueron más y más y más e hicieron más mal? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer a través de las Escrituras. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 4 hasta el verso número 7. Ezequiel capítulo 3, verso 4 hasta el verso 7. Entonces me dijo, hijo de Adán, ve a la casa de Israel y háblales mis palabras. No te envío a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no querrá oírte porque no me quieren escuchar a mí, pues toda la casa de Israel son de frente dura y de obstinado corazón. Esto es, mientras el pueblo de Israel se iba metiendo más a las cosas malas, se iban poniendo obstinados, iban queriendo no obedecer a Dios, aunque Dios les hablara constantemente. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Y vamos a leer allá en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 28, y allí vamos a leer el verso número 6. Y leemos así. Consultó al Eterno, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Aquí tenemos el asunto de lo que pasa con el pueblo. Esto es, cada vez iban más allá y consultaban a Dios, pero se estaban haciendo lo que no debían. Por supuesto que si consultamos a Dios de un deber que ya conocemos, Dios no nos va a responder. Pero no le respondía. Recuerda que ya estaba muy mal este asunto con el caso de Saúl. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, vamos a leer los versos 14 hasta el verso 16. Mira cómo dice allí. También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad,
siguiendo todas las abominaciones de las naciones y caminando y contaminando la casa que el Eterno había santificado en Jerusalén. El Eterno, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Eterno subió contra su pueblo y no hubo más remedio. La Biblia nos dice que Dios les envió diferentes mensajeros, diferentes profetas, y ellos hacían mofa de ellos, se burlaban de ellos y de las palabras que ellos traían, hasta que ya no hubo más remedio para ellos, hasta que ya llegaron a tal grado que ya no se podía hacer nada por ellos. Y entonces vino la ira de Dios sobre cada uno de ellos, muy bien, y ya no hubo forma de arreglar esta situación. ¿Nos damos cuenta? Esto es porque el pueblo fue yendo más y más y más en las cosas que no debía ir. Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 11. Y allí vamos a leer el verso 47 al verso 51. Y leemos de esta manera. Ay de vosotros, edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Con eso dais testimonio y consentís en los hechos de vuestros padres. Ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso Dios dijo en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, y a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación se demande la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el templo. Así se pedirá cuenta a esta generación. Conforme el tiempo avanza, las personas fueron rechazando a los profetas y fueron abandonando a Dios, por supuesto. No querían escuchar las palabras de los profetas. Y Jesús dijo que se iba también a mandar profetas y apóstoles, pues ellos confirmaban lo que los padres habían hecho. Esto es, ellos edificaban los altares de los muertos profetas y así confirmaban lo que habían hecho sus padres. Así que se iba a demandar la sangre de los profetas que habían sido muertos por ellos mismos. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ¿qué es lo que ocurre cuando el pueblo fue demasiado lejos en este asunto? Mataban a los profetas y perseguían a los apóstoles. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. Veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 732 nos dice así. Nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta. Había desterrado a David, el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que había ordenado el cielo? Aquí tenemos la situación que estaba viviendo. No quiso escuchar al profeta, mató a los sacerdotes, perseguía a David y ahora quería que Dios le respondiera. Es una cosa terrible. Nosotros tenemos que entender que el pueblo, conforme avanza en el mal, va haciendo estas cosas, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira lo que está escrito aquí. Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir contestación del Señor mediante sueños y revelaciones? Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su pecado ni la reconciliación con Dios, sino que le librara de sus enemigos. Por su propia obstinación y rebelión se había separado de Dios. Esto es, él quería saber si debía ir a la guerra contra los filisteos. Pero él quería saber porque quería ver si iba a poder
salir adelante en esta situación. Pero él no quería obedecer la voluntad de Dios. Él solamente quería el beneficio de Dios sin cumplir ninguno de los requerimientos de Dios. Y aquí entonces nosotros nos damos cuenta de estas situaciones, donde nosotros vemos lo que pasa o lo que pasó en la historia cuando el pueblo se entregó más al mal. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué profetizó el último profeta del Antiguo Testamento y cómo se cumplió parcialmente tras un periodo de casi 400 años sin profeta? Esto es, lo que se conoce como el tiempo intertestamentario. Esto es, desde el último profeta hasta que volvió a escribirse el asunto otra vez. Pero, ¿qué profetizó y cómo se cumplió? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Malaquías, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Mirad, yo os envié el profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. La profecía del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, era que Dios enviaría a Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y lo enviaría antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Pero ya sabemos cuál fue la profecía. Pero ahora, ¿cómo es que esto se cumplió? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 11 y verso número 14. Mira cómo dice. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados se apoderan de él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. La palabra de Dios nos dice que la profecía de Malaquías se cumplía en los días de Jesús y en el tiempo en que Juan el Bautista apareció. Y Jesús explicó claramente que este era el cumplimiento, si lo quiere recibir, este es el Elías que había de venir. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la profecía vino en el momento que era de necesidad, pero el cumplimiento vino y ahora lo tenía de frente. Recuerde que el pueblo estaba tan apartado. Cada vez que Dios envió un profeta es porque el pueblo se había apartado tan fuertemente de la verdad y llega el profeta para corregir esos males. Pero este profeta, Juan el Bautista, fue enviado para volver el corazón a los padres, el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los padres a los hijos, para que Dios no hiera la tierra con maldición. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar, nos pueda guardar, quede con nosotros, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a comprender estas cosas. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.